de ejecución, ¿no? Esas son las 5 etapas del proceso penal, ¿no? Ya más hacia adelante se irá mirando por qué cada una de esas etapas, ¿no? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué se logra o qué se obtiene de cada una de esas etapas del proceso penal, ¿no? Ya en la parte puramente práctica, ¿no? Dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, existen salidas alternas o medidas que desjudicializan el proceso penal, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que pueden desjudicializar un proceso penal, ¿no? Sería criterio de oportunidad, Alex, una, Ajá. eh, el sobreseguimiento. El sobreseimiento no lo incluimos dentro de esas salidas para desjudicializar, ¿no? ¿Proceso Son abreviado, licenciado? tampoco. Son 5 formas de poderlas desjudicializar, ¿no? Procedimiento Criterio de derivado, oportunidad, cuestión prejudicial, licenciado. no, tampoco. Se las digo, por el tiempo que tenemos, ¿no? Criterio de oportunidad, ¿no? Conversión, suspensión condicional de la persecución penal, la desestimación y el mismo archivo. Esas son las 5 formas de desjudicializar el proceso penal. Formas, en la práctica se le llama formas rápidas de finalizar un proceso penal o de suspenderlo de manera temporal, ¿no? También tenemos formas que uno le llama como normales o ordinarias de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal. ¿Cuáles son esas formas normales en que puede finalizar la etapa preparatoria del proceso penal? Una acusación, Ajá, ¿qué más? Sobreseguimiento, Ajá, ¿qué más? clausura provisional, Ajá. Ya no más. ya no me recuerdo las demás. Solo mencionó 3. Solo mencionó acusación. Yo, para diferenciarlo, yo lo denomino la acusación por el procedimiento ordinario. Mencionó también sobreseimiento y clausura provisional, ¿no? Adicional a eso, también tenemos la acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Esas son las 5 formas o 5 maneras normales que se le conocen de finalizar la etapa preparatoria del proceso penal. Tendrán que ustedes también que saber al finalizar la clínica por qué razón se le denominan formas normales o formas ordinarias. Como ya dijimos, ¿cuáles son las 5 etapas del proceso penal? ¿Cuál dijimos que era la segunda etapa del proceso penal? Etapa intermedia. La etapa intermedia, ¿no? ¿Qué busca o o cuál es el objetivo de la etapa intermedia del proceso penal? ¿Qué se busca con esa etapa o cuál es su fin, ¿no? Entiendo que la finalidad de esta etapa es determinar si se liga o no a proceso a un sindicado. Ojo con eso, ¿no? Ojo con lo que dice, ¿no? Porque dice usted, la finalidad es
determinar si se liga o no a proceso penal a una persona, ¿no? O a un sindicato, ¿no? Ahí es donde tienen que ustedes darse cuenta de las diferencias de una etapa a otra etapa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando se llega a la etapa intermedia, ya se llega a discutir el acto conclusivo que el fiscal formuló a consecuencia de la investigación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ya viene sujeta a un proceso penal, aunque no necesariamente esté en prisión preventiva, ¿no? Pero ya viene sujeta a un proceso penal, ¿no? Porque cuando se determina si a una persona se le liga o no a un proceso penal, se le sujeta a un proceso penal, ¿cuándo se mira eso? ¿Cuándo se determina? Edgar Antonio. No, José Antonio, en la primera audiencia. Ajá, sí, En es la que le etapa preguntaba preparatoria. a la otra persona acaba, ¿no? Pero se mira, eso se mira en la primera declaración que se le toma a la persona dentro de un proceso penal ante juez competente, ¿no? Ahí se determina si existen indicios, si existen medios de convicción que convenzan al juez para decir si existen elementos para creer que usted tuvo participación en el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? Y por lo cual se le emite auto de procesamiento por el delito tal, ¿no? Ahí es donde se observa y a partir de ese momento, quede o no detenido a la persona, ya viene sujeta a un proceso penal. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia del proceso penal? Rectificando lo que dije entonces, sería la pertinencia de lo que ha solicitado el Ministerio Público en el acto conclusivo. Así de forma sencilla, yo le puedo decir, más o menos, ¿no? Determinar Más o que menos. se abre a juicio, licenciado. Ajá, pero ¿cómo lo establece la ley? La ley lo que estamos mirando, la ley lo establece de cierta manera. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Y la ley lo establece de la siguiente forma, ¿no? La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no elementos suficientes para llevar a un proceso penal por medio de la etapa del juicio a una persona o para determinar la pertinencia del acto conclusivo que se haya formulado, ¿no? Más o menos de esa manera lo tiene establecido el artículo 332, ¿no? Ustedes lo miran y lo tienen que saber, ¿no? Porque tienen que su ley a la mano para decir la etapa intermedia tiene por objeto estas y este motivo, ¿no? Entonces, ese es el objeto de la etapa intermedia, que el juez evalúe si existen o no suficientes elementos para llevar a juicio a una persona o para determinar la pertinencia del acto conclusivo que se haya formulado. ¿Por qué razón? Porque ya vimos cuáles son los actos conclusivos distintos que el fiscal puede formular al finalizar la etapa preparatoria. Si ahí vamos con eso, ¿no? No deben de confundirse ustedes cuáles son los plazos de investigación que establece la ley, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿cuáles son los plazos de investigación que se establecen? De acuerdo al proceso penal, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Es de 3 meses. Serían de 3 meses si se le declara un auto de prisión provisional al sindicato, y si fuera una medida sustitutiva sería de 6 meses. Ajá. Si la investigación que tiene el fiscal no tiene persona sujeta a un proceso penal por medio del auto de procesamiento, ¿está sujeta o no a plazos?
Si no hay persona sujeta, no tiene plazo. Si no hay persona que esté ligada a ese proceso penal, donde el juez se le haya dicho al fiscal, tiene 3 meses, tiene 6 meses, o un tiempo que no supere los 6 meses, la ley no señala tiempo, ¿no? Puede durar el tiempo que sea necesario para agotar la investigación, ¿no? La etapa del juicio, ¿no? ¿Qué se busca con esa etapa del juicio en contra de una persona? ¿Qué dicen ustedes? Yo entendería que esa es la búsqueda de la verdad, del hecho. ¿Mm? ¿Qué es lo que se busca con la etapa del juicio en la etapa del juicio en contra de una persona? Se busca determinar el nivel de participación del sindicado, licenciado. El grado de participación, ¿no? Y ese grado de participación dentro de la etapa del juicio en contra de una o varias personas, ¿qué se lo da al juez o a los jueces que estén conociendo? Los medios de prueba, licenciado. Los medios de prueba que se hayan ofrecido y que se vayan a diligenciar en esa etapa del juicio, ¿no? Eso es lo que le va a indicar al juez, y de acuerdo a la misma valoración que él vaya a realizar, si tiene responsabilidad o no esa persona en el hecho que se le haya atribuido. Eso es lo. ¿Cuáles son los medios de investigación que se pueden utilizar en contra de una persona en un proceso penal? ¿Qué dicen ustedes? Documental, testimonial, dependiendo de la investigación, podrían ser videollamadas, audios, por mencionar algunos. Uh-huh. Si ustedes observan el Código Procesal Penal, allí les indican testimoniales, periciales, documentales. Y si nos vamos a la ley contra la delincuencia organizada, ahí aparecen otros tipos de medios de investigación, ¿no? Pero el mismo Código Procesal Penal establece un principio de libertad probatoria, ¿no? ¿A qué se refiere ese principio de libertad probatoria? El artículo 182 establece ese principio, ¿no? ¿A qué se refiere? Todos los medios de investigación que sean útiles para la averiguación de la verdad, es mediante se obtengan en forma legal. Ajá. Únicamente hace una salvedad, ¿no? Únicamente hace una excepción, ¿no? Y se refiere al estado civil de las personas, ¿no? ¿Y a qué hace alusión esa partecita? ¿A qué se refiere? Que cuando usted como sujeto procesal quiera probar el estado civil de una persona, únicamente es por los medios adecuados para ese extremo, ¿no? ¿A qué se refiere? A que si yo quiero probar que usted es soltero, que usted es casado, que usted es divorciado, para eso existen
las certificaciones, ¿no?, extendidos por la autoridad competente, ¿no? Únicamente para esa parte no se aplica el principio de libertad probatoria, ¿no? Eso en relación a los medios de investigación que se utilizan en la etapa del juicio, ¿no? Deben ustedes también entender y tener claros que dentro de la etapa del juicio, cuando se está iniciando un juicio en contra de una persona, hay alegatos de apertura. Cuando se finalizan, hay conclusiones por cada uno de los sujetos procesales, entender y saber a qué se refiere cada una de esas intervenciones que tienen los sujetos procesales, ¿no? ¿Cuáles son los medios de investigación? ¿Cuáles son los medios, perdón? ¿Cuáles son los recursos o medios de impugnación que tiene establecidos el Código Procesal Penal? O si lo saben, díganme ustedes las clasificaciones de esos medios de impugnación, ¿no? Yo lo que recuerdo son los de reposición, apelación especial y de queja. Ajá. ¿Y cuál es la clasificación que hay? La incompetencia, licenciado. ¿Incompetencia por qué? Incompetencia. Ajá. Según el artículo 294 dice que las partes podrán oponerse al proceso de la persecución penal interponiendo incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Fíjense que cuando hablamos de la clasificación de los medios de impugnación, se refieren que de acuerdo a la ley existen ¿Sería, licenciado, la anulación, sustitución y de control? Fíjense que la clasificación de los medios de impugnación que hay la clasificación es lo siguiente, ¿no? Ordinarios, extraordinarios y especiales, ¿no? Esa es la clasificación de los medios de impugnación, ¿no? Ordinarios, extraordinarios y especiales, ¿no? De acuerdo a esa clasificación, ustedes ya sabrán o tendrán que saber diferenciar cuál es la clasificación ordinaria, cuál es la clasificación extraordinaria y cuáles son las especiales, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Dentro de los ordinarios entrarían todos los recursos de apelación, nulidad, queja y todos los demás.
para hacerla así sencilla, yo les digo, el recurso extraordinario que tiene establecido la ley, ¿cuál es? Casación, ¿no? ¿Cuál es el recurso especial que está establecido en la norma? La apelación. No, No, hay una que se llama apelación especial, si no mal estoy, ¿no? miren el 453 del Código Procesal Penal, ¿a qué se refiere? ¿No? De la revisión de la anulación, ¿no? La revisión, el recurso de revisión. Después de estar ya finalizado un proceso penal. Licenciado, disculpe, fíjese que no le escuché los últimos artículos que indicó. Ahorita se los repito. Les mencionaba los artículos del 72 al 77 del Código Penal, que son los que se relacionan cuando a una persona, aún condenándola a una pena, esa pena permite que el juez le pueda otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahí ustedes pueden observar en qué caso se otorga, cuál es el fin del mismo beneficio y qué consecuencias puede obtener esa persona si durante ese beneficio que le han otorgado y durante el periodo de prueba comete otro delito y adicional a eso si es condenado. Y como les decía, Gracias. al juez de ejecución también le corresponde, cuando está ya finalizada o cumplida la pena, conocer de esas solicitudes de extinciones de la pena por cualquiera de las formas que está establecidas en el artículo 102 del Código Penal, resolverla. ¿Qué busca la persona interesada? En que un juez declare la extinción de la pena a favor de una persona. Busca la cancelación de todas las anotaciones que pueda tener de antecedentes penales, antecedentes policiales y cuando se suspenden los derechos civiles y políticos de una persona. Eso es lo que busca o se busca cuando se plantea ante el juez de ejecución ese tipo de beneficio. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? ¿No hay ninguna duda o comentario? Buenos días, Lic. Buenos días. Fíjese que yo siempre he tenido esta duda en los procesos penales con relación en la prueba de los medios de audio, bueno, de las intercepciones de llamadas telefónicas. Siempre me ha dado curiosidad, por ejemplo, como según lo que establece la ley, es que el juez debe aprobar dichas intervenciones, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pues, en la práctica, o por lo que yo en los lugares que he trabajado he visto, muchas veces se hacen intercepción de llamadas telefónicas sin autorización de juez
y posterior a ello empiezan a solicitar la aprobación de las mismas para poderlas incorporar como medios de prueba. Pero para mí existe ese vacío, no sé si vacío legal o ilegalidad en relación a cómo se inician esas intercepciones de llamadas. Yo lo he visto mucho en lo que es crimen organizado, y pues entre algunos casos por mencionar, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo el juez puede darle validez a alguna situación de este medio de investigación que se utiliza? Más si se inició de una forma ilegal. Más que todo hacia eso va mi duda, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que usted plantea, si existe una interceptación de llamada, sin que exista previamente la autorización del juez para poderla realizar, yo le digo, es una información, aunque sea importante, para mí ilegal, ¿no? Para mí ilegal. ¿Por qué razón? Porque para su validez o para su legalidad de esa información y ser útil para un proceso penal cualquiera que sea, lo primero que debe de existir es que exista esa autorización judicial. A menos que pudiera pasar lo siguiente, ¿verdad? Que en algunos casos pueda pasar, ¿verdad? Que usted tenga autorización para interceptar una llamada de un número X por cierto tiempo, que usted le debe señalar al juez que va a conocer de esa autorización, y de allí venga la información que lo lleve hacia otro número, ¿no? Pero aún así, yo le digo, si se inicia en la forma en que usted lo plantea, para mí es ilegal, ¿no? Esa incorporación en cualquier etapa del proceso que se haga, esa prueba debería de protestarse, ¿no? ¿Y qué busca la protesta de la incorporación de ese tipo de prueba? Es que en su momento oportuno esa prueba no sea valorada para en perjuicio de la persona a quien se está procesando, ¿no? Y eso sería lo que se buscaría mediante esa protesta de la prueba que se incorpora, ¿no? Y es que yo, pues por lo que he leído un poco y he analizado en algunos casos, por ejemplo, el caso que yo vi mucho referencia a eso fue el de Alejos, cuando ella se encontraba en un hospital privado, y pues mencionan a varios actores políticos del país, y pues yo lo que entiendo es que muchas de esas llamadas no fueran autorizadas por un juez, sino que ellos lo que hacen es que como previo a la investigación que ellos hacen de forma, pues yo lo vería así, ilegal, eh, a partir de eso le solicitan al juez ya la intercepción como tal de las llamadas y empiezan a tomar desde esa cuenta como medio probatorio de esas llamadas, ¿verdad? Y mensajes de texto y todo lo demás. Pero para mí se empieza desde un modo ilegal, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que yo le digo, si se inicia sin autorización judicial, en cualquier momento en que esa prueba se esté incorporando o pidiendo que se incorpore, esa prueba tendría que protestarse, ¿no? Tendría que protestarse para que el juez analice si realmente cumple con ese principio de legalidad en la obtención de ese medio de investigación, ¿no? Porque ahí es donde entraría ese principio en relación a la prueba prohibida, ¿no? Entonces, porque aunque fuera de utilidad, si se obtuvo de una forma ilegal, esa prueba es impertinente para lo que se busca o se pueda pretender dentro de ese proceso penal, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy amable. Para servirle. Como les mencionaba al inicio, lo que se busca con esta pequeña recordatorio, por llamarle así, de los conocimientos que ustedes deben de tener, es que ustedes sepan qué es lo que se necesita para tratarlo de aplicar a la clínica penal, ¿no? Entonces, como recomendación, es importante que todo el trámite del proceso penal, ustedes
lo lean, ¿verdad? Ustedes lo lean para ir tratando de entender cuando se esté platicando en relación a cada una de las etapas del proceso penal y en especial cuando como estudiantes o como grupos tengan que realizar alguna diligencia dentro de la clínica, ¿no? Eso es lo que se busca con este repaso, que ustedes traten de ser conscientes con lo que saben, con lo que no saben y lo que no manejan o no entienden bien, que lo puedan ir leyendo para entenderlo, ¿no? Entonces, como les decía, la teoría del delito es importante, ¿no? La teoría del delito es importante. Y es importante porque si usted la conoce, la va a poder utilizar en su momento oportuno, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo en relación a lo que hemos platicado? ¿Dudas o buenas comentarios? tardes. Buenas tardes. Disculpe, sobre las formas rápidas de finalizar el proceso penal, es que casi no logré escuchar lo último que dijo, que había dicho criterio de oportunidad, desistimiento, y de ahí ya no, las otras tres ya no las escuché bien. Si me hiciera favor de repetir, gracias. Solamente es un repaso, pero se las voy a volver a repetir. Dijimos que son 5 formas de poder desjudicializar el proceso penal. Decíamos, criterio de oportunidad, la conversión, suspensión condicional de la persecución penal, desestimación y lo que es el archivo, ¿no? Esas son las 5 formas de poder desjudicializar, formas rápidas de finalizar el proceso penal, ¿no? Esas serían, ¿no? Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguien más? No hay ningún comentario más. Solo con una consulta, licenciado, solo con respecto a material, algún material de apoyo, al menos para tener una guía, nos los podrían proporcionar, disculpe. Para lo que es en relación a la clínica en general o solo material de apoyo para lo que es el proceso penal. El material de apoyo en lo que es el proceso penal, licenciado. En la siguiente clase les voy a proporcionar nombres de algunos materiales en que ustedes pueden apoyarse para, si quieren, adicional a lo que establece la ley también, puedan irlo leyendo para reforzar un poquito más eso, ¿no? Muy amable, Liz. Para servirle. Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar acá, ¿no? Nuevamente, bienvenidos a la actividad y esperemos que ya del otro fin de semana ya no se presenten los inconvenientes en relación a la tecnología, ¿verdad? Entonces, buen fin de semana para todos, que descansen y nos miramos la siguiente actividad, ¿no? Licenciado, disculpe, ¿las clases se van a grabar o van a quedar colgadas en Facebook, no? ¿Las clases? Cuando se pueda trabajar en Facebook, casi siempre quedan grabadas. Y sí van a quedar grabadas, ¿no? Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, que descansen y tengan buen fin de semana, ¿no? Feliz fin de Muchas semana, gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Descansen. Gracias. Gracias, igualmente, licenciado, feliz tarde. Buenas Gracias, tardes. licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias.